Otra, Santi. Jo crec que el copagament, des del punt de vista financer, no resol pràcticament res i és implantejable en el país que té un nivell de frau fiscal que el volguéssim resoldre amb el copagament. Per tant, és un tema de... ¿Puedes hablar un poco más alto? Por tanto, es un tema de, como bien enfocabas, de, no, ya hablaré más alto, de demanda. Ahora bien, ¿son solo los incentivos económicos y a los ciudadanos lo que hay que abordar? Estamos aprovechando las responsabilidades. No voy a hablar de eficiencia, voy a hablar simplemente de responsabilidades y lo que es algo más del campo, el sistema de información para asumir las responsabilidades. En estos 7 años en Cataluña hemos avanzado muchísimo la sanidad respecto a la etapa anterior, pero algunos lastres los tenemos todavía y en algunos casos incluso a lo mejor hemos retrocedido. Un tema es que, como apuntaba Marciano, ¿quiénes son los decisores? Los principales decisores en la demanda son los médicos y doctoras de atención primaria. Antes tenían libertad de decidir a dónde, a qué hospitales enviaban a los pacientes. Ahora no, ahora por un objetivo muy razonable de continuidad asistencial, pero esta capacidad de generar competencia entre los centros y por lo tanto cuáles son los más eficientes, la han perdido, pero es que no solamente la han perdido, sino que hemos retrocedido en cuanto a disponibilidad de la información. Llevamos muchos años de oscurantismo con la central de balances, se ha hecho un salto cuantitativo muy importante con la central de resultados, pero resulta que la central de resultados dice que es un derecho de quienes están financiados públicamente a no dar la información y por tanto no se pone en el informe de los resultados, no se dan los nombres de los hospitales para poder decidir con algo más que la perversión, que hay quien dice públicamente que se presentó como que esto emana de la ley de protección de datos, una barbaridad como otro aspecto, aproximadamente nuestro sistema lleva un retraso de 100 años en descubrir el teléfono. Ahora ya hay algunas doctoras, y yo he venido por las doctoras, que el 40% de las visitas son telefónicas, pero la mayoría de centros todavía no han descubierto que existe el teléfono y que se pueden hacer visitas por teléfono. Como igualmente, desde el punto de vista de mal uso, en este momento, por ejemplo, lo de urgencias, no se exige si alguien antes de llegar a urgencias ha telefoneado al sanitario. ¿Por qué no? En este momento, con los sistemas de información que tiene, por ejemplo, el IF, es perfectamente definible el perfil del mal utilizador de los sistemas. ¿Por qué vamos a castigar a todos los utilizadores cuando podemos saber quién utiliza? En lugar, yo hace años que defendiendo que se no copague monetariamente, sino que se copague con el tiempo. ¿Puede decirme alguien para qué necesito un licenciado en farmacia para las 3 pastillas que llevo tomando 7 años y voy a tomar toda mi vida? ¿Puede alguien decirme este gran avance que es la receta electrónica? ¿Por qué ha servido para blindar algo que no necesitamos? Necesitamos un licenciado de farmacia para que pase el lector de un código de barras y nos entregue algo
que también está en código de barras, que ya las farmacias automatizadas se giran y lo dan, y que por lo tanto lo puede hacer un analfabeto. 25% del coste de la dispensación. Soy ya jubilado y pretendí, como quiero ser responsable, pues hacer un estudio de ver dónde los genéricos, porque las pastillas que tomo, 3 son genéricos, realmente me dan el más barato. Claro, ya me lo tenía, pero es imposible. Se incumple sistemáticamente la ley, no la del 2006, sino la anterior, de dar información sobre el precio de los medicamentos, y esto sirve para el y por tanto no se puede saber, bueno, es igual. Ya lo miraré en la web del Calzado, imposible, no está. El domingo salió en la web de una página entera que nos invitaba a los ciudadanos a utilizar el ministerio que decíamos los genéricos. Hombre, ya sé dónde tendré, lo intenté, imposible. La información que pide, por tanto, quisiera ser responsable y poder ir, y a que ahora tengo tiempo. ¿Para qué necesito 4 farmacias a menos de 100 metros? Quisiera que mi tiempo sirviera. Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que el sistema que hay de los pensionistas, no ya los millonarios, sino los que tenemos la pensión, es injusto respecto a los mileuristas políticos. Tenemos que parar para ser responsables, no es que no tenemos algo que es nuestro tiempo. Bueno, el doctor Marimón ha hecho un repaso casi por la sanidad catalana, diría yo, más que solamente por el copago, al menos por algunas cuestiones que seguramente que conoces tú mejor que yo. Incluso yo no te voy a contestar a todo, simplemente desde un punto de vista como de principios, sobre todo cuando decías eso, que si ya podemos saber quiénes son los malos utilizadores porque van a pagar todos. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que casi toda mi exposición ha sido a favor de copagos matizados, nada de todo igual para todos, porque eso es precisamente lo que no queremos. Y estoy de acuerdo precisamente en que cuando yo decía la sociedad española ha cambiado mucho, entre otras cosas, tenemos sistemas de información mucho mejores para poder modular los copagos de acuerdo allá donde sea necesario modular y moderar esa demanda. Entonces, para aquellos que son buenos utilizadores, copago cero. Pero, claro, lo que pasa es que no tenemos así una insignia de cada uno de nosotros que diga usted es buen utilizador y usted es mal utilizador. Entonces, lo tienes que hacer un poco por servicios o por medicamentos, ciertos medicamentos sí, o sea, cuestiones objetivas. Algún error a lo mejor cometes, o se comete, vamos, el sistema haciéndolo así. Pero en principio yo estoy totalmente de acuerdo que no tienen que pagar unos por otros y no tenemos que poner copagos a lo útil cuando lo que queremos poner es copagos a lo inútil. Entonces hay que aprender a distinguir y a poner el copago allí donde queremos. Y estoy totalmente de acuerdo, hemos de aprovechar mucho mejor los sistemas de información y ahí ese es el experto. Muchísimas gracias. Yo un par de cosas. Una de las cosas que ha planteado es el modelo de farmacia que hay en nuestro país. Yo creo que tiene muchos problemas y no se ha abordado, ¿no? Seguramente tiene muchísimos sitios de mejora, ¿no? Vamos, seguramente, claramente tiene muchísimas cuestiones de mejora. Bueno, y usted ha dicho algunas de ellas, ¿no? Es decir, esto se podría gestionar mejor con costes mucho más bajos que no repercutirían sobre la población. Otro tema que también es importante, bueno, yo creo, fíjate, vamos a coincidir, es, por ejemplo, el tema de la gente que malutiliza el sistema. Es decir, en el proyecto este que hicieron en Andalucía de la factura sombra, una de las cuestiones que identificaban, que creían que era un punto sensible, eran las personas que teniendo una cita no acudían. Yo ayer pasé consulta, me faltaron 2, pero todos los días paso todos los martes me falta alguno. La gente que tiene una cita y no la anula y no acude, sí que merecería, primero, bueno, saber realmente, porque puede haber algún caso
excepcional, ¿no? Yo tengo un paciente que en estos 2 últimos meses se ha citado 6 veces conmigo y no ha acudido ninguna a las 6. Que, bueno, es una cosa llamativa, ¿no? Pero quiero decir que ese tipo de situaciones sí que merecen la pena el hacer un seguimiento y establecer probablemente algún tipo de penalización. Digo, mire usted, esto no puede ser. Esto no puede ser. Usted tiene que utilizar los recursos de una manera razonable. Y si usted ocupa un sitio en las citaciones de consulta, está quitándole el sitio a otra persona que tiene un problema tan importante o menos que el suyo, pero que va a acudir, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas dentro de la gestión del sistema que primero se tendrían que identificar. Como usted dice, eso ahora es bastante fácil. A lo mejor lo primero que habría que hacer es, yo que soy light, yo lo avisaría, ¿no? Le mandaría una nota, me pondría en contacto con él o con ella y le diría, oiga, esto no puede ser, pero si usted sigue así, le vamos a penalizar. Esto no tiene otra historia, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas ahora mismo en el sistema son fáciles de hacer y identifican a gente que interfiere en el buen funcionamiento, porque esta gente, que probablemente no son tantos, pero sí que acaba creando una bola grande que dificulta el buen funcionamiento, ¿no? Yo creo que esas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Tres preguntas técnicas muy cortas para conocer un poco más el tema del copago. Primero, si existe algún estudio que analice los efectos de hacer una exención sobre la primera visita anual para asegurar la asistencia preventiva. Que el que quiera hacer asistencia preventiva, hacerla por el tema del copago y hacer la exención sobre la primera anual, si existen estudios o no. La segunda es, ¿por qué la defensa del copago fijo, aunque sean visitas y urgencias, y no variable en función de rentas o por tramos versus exención, que sea igual para todos? Y la tercera, si existe algún estudio que relacione la introducción del copago o el incremento del copago con un incremento de contratación de seguros privados en las rentas medias y altas. Bueno, en Francia hacen el reaseguro, pero eso... En Alemania también introdujeron ahora con un nuevo copago, ¿no? No lo conozco. Sí, pues hay una cosa que A ver, pues entonces te vamos a contestar, como ves, a la limón. En cuanto a la primera visita preventiva, yo no conozco ningún estudio en que se haya estudiado una cosa tan específica. En cualquier caso, como decía en la presentación, sí que es cierto que las visitas preventivas tienen una elasticidad de demanda mayor, es decir, que son más sensibles al precio y, por lo tanto, ahí es donde sería recomendable poner menos copagos para la primera o la que sea, precisamente por eso, además porque a veces los individuos no sabemos valorar correctamente el beneficio de las acciones preventivas, entonces esas son las que no hay que desincentivar, por supuesto. Entonces, en caso de haber copago tendría que ser más bajo y siempre con lo de la exención para los que no puedan pagar ni tan siquiera un copago bajo. En cuanto al por qué defender un copago fijo en las visitas en vez de uno variable, bueno, era una idea, tampoco es que yo lo ponga, que yo absolutamente como una cosa así encima de la mesa fija, pero yo creo que tiene una ventaja el copago fijo y es que es más sencillo de administrar, menos costes de administración y de transacción, y en tal caso, para hacerlo variable, para hacerlo en función de renta, ya tienes el techo máximo, que es mejor al final del año. Y hay de nuevo lo de los sistemas de información. A mí se me ocurre, y no sé si estoy haciendo ciencia ficción, pero cada vez que uno vaya al médico, eso puede quedar reflejado en tu tarjeta sanitaria, eso incluso se podría mandar los datos directamente a la agencia tributaria y al final del año ahí tienes, es decir, cuál es tu contribución al sistema y, por lo tanto, cuando has llegado al máximo, que puede ser fijo o un 1% de la renta o lo que sea, pues ya está. Y entonces es mejor hacerlo al final, en vez de ir haciéndolo en cada pequeña transacción. Y por eso sería mejor un copago fijo.